Unicom Radio. Radio. Para llegar a todos. Es hora de informar. Actualidad y realidad. Código Azul. Unicom Noticias. Unicom Noticias. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Código Azul, el informativo radial de Unicom. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos en esta nueva edición de Código Azul. Entrevistamos al sociólogo Gustavo Leal, que está al frente del Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y es quien está encabezando toda esta intervención policial que se está haciendo en la zona de Los Palomares. Como podemos recordar, en la pasada jornada del 5 de diciembre, la policía realizó una intervención que tuvo el resultado de varias personas detenidas. Dialogamos sobre esto con el sociólogo Gustavo Leal. Unicom Radio. En primer lugar, las acciones que se han llevado en Los Palomares, en la zona de Casaballe y luego en otros barrios, tienen el objetivo de evitar que haya grupos criminales que ejerzan un control territorial sobre complejos habitacionales, sobre barrios o sobre zonas de la ciudad. Ese tipo de ejercicio de la violencia sistemática es absolutamente inaceptable e intolerable para el gobierno, y por lo tanto se ha tomado la decisión de tener una persecución penal sistemática y contundente, articulando el conjunto de acciones que desarrolla el Ministerio del Interior con la Fiscalía Nacional y también con el resto de los organismos del Estado, marcando una presencia fuerte y evitando que existan, como existen en otras partes de Latinoamérica y también de la región, en Argentina o en Brasil, zonas que están bajo el control de grupos criminales. En ese contexto, hace un año exactamente, el 21 de diciembre del año 2017, se llevó adelante el primer operativo para desmantelar en la zona de Los Palomares a una banda criminal conocida como Los Chingas, que habían usurpado en forma sistemática un conjunto de viviendas. Y a partir de ahí se realizaron otra serie de allanamientos y de investigaciones. Por lo tanto, lo de Los Palomares es parte de un proceso sistemático con esa definición. Además de Los Palomares, se incursionó también en otras zonas para evitar que haya grupos criminales que tuvieran la intención de ejercer un control similar. Ejemplo de eso, en febrero fue en la zona de Cerro Norte, después fue en la zona de Villa Española, de Malvin Norte y el complejo INVE 16, también en la Cruz de Carrasco, luego en el complejo Quevedo, donde incluso ahí un grupo tenía un control muy estricto sobre toda la vida de todo el complejo habitacional, y por último fue en la zona de Plácido Yauri, y ahora se volvió también a la zona de Los Palomares. Es decir, ese es el contexto del conjunto de acciones que se viene llevando adelante. Es de público conocimiento que cuando se realizan este tipo de intervenciones, el sociólogo está en el lugar del hecho. Entonces le preguntamos cómo lo toma la sociedad, cómo toman los vecinos del lugar este tipo de intervenciones realizadas por el Ministerio del Interior. Si uno mira desde el inicio de estos operativos, donde todo el Estado desembarca en forma articulada, con una fuerte presencia del Ministerio del Interior, pero con el resto de los organismos también acompañando, lo que hemos notado nosotros es que hay un verdadero shock de confianza en la población, en la medida que las acciones que se hacen después se mantienen, y en forma paulatina, pero también sistemática, los vecinos comienzan a aportar información que es relevante. ¿Por qué? Porque en la medida que hay una confianza sobre la presencia del Estado y hay resultados efectivos, es decir, hay resultados que implican el desmantelamiento de estos grupos, las personas comienzan a brindar información y a confiar más. Por lo tanto, nosotros creemos que es un camino que ha sido auspicioso, porque mucha de la información clave y relevante para desbaratar a estos grupos ha venido directamente de los vecinos y de esos entornos barriales que ahora sí se animan a denunciar porque ven que hay efectividad y hay protección también para la gente que denuncia. Antes de reenviarlo, chequealo.
Ahora podés verificar toda la información que te llega a tu celular a través de la línea verde 098 111 911. Este es el primer servicio oficial para prevenir y contrarrestar información dudosa, transformándose en un punto de referencia para la sociedad uruguaya. Línea Verde. Antes de viajar al exterior, recordá que el permiso de menor lo podés obtener de una manera rápida y fácil, a través del sitio web de la Dirección Nacional de Migración, migración.minterior.gov.uy. Leal también explicó cómo es el proceso de devolución de su vivienda al vecino y qué tipo de garantías otorga la policía para que no haya represalias en este sentido. En el caso de viviendas que han sido usurpadas, lo primero que se hace es contactar a las víctimas y se le plantea la inclusión de esas personas en la medida que hagan la denuncia en el sistema de testigos protegidos. Eso implica que se relocaliza a la familia en otra vivienda, se le da protección y una vez que está asegurada la integridad física de la persona y de su familia y de su entorno, se realiza el procedimiento para detener a las personas que han usurpado. En general, las personas, luego de que son detenidos los usurpadores, no necesariamente quieren volver a esas viviendas y ya se quedan en la casa que el Estado ya les entregó en el momento en que ellos fueron víctimas. Por lo tanto, bueno, hay un acompañamiento que se hace en todo ese proceso y hasta ahora eso ha funcionado perfectamente porque la unidad de víctimas y protección de testigos que tiene la Fiscalía es muy eficiente. Podemos decir que estas intervenciones le están devolviendo la convivencia al barrio, porque de alguna manera en estos lugares no había red lumínica en las calles, por ejemplo, en la noche, no había servicios de recolección de basura y en algunos casos hasta no ingresaron ambulancias durante un cierto periodo de tiempo. Sí, es así. Si uno va a alguna de esas zonas, en particular, por ejemplo, en los Palomares, hay apertura de calles, hay iluminación de los pasajes internos, hay construcción de veredas, hay construcción de espacio público, hay conexión legal ahora a los servicios de UTE y de OCE, hay recolección de residuos, es decir, hay un conjunto de prestaciones de servicios públicos que hoy están presentes en esos lugares, en parte también porque hay una presencia articulada del Estado y eso favorece evidentemente la integración social y la convivencia en la zona. El entrevistado también realizó un balance sobre el proceso que se ha realizado en todo el año 2018. Desde el Ministerio del Interior nosotros hacemos un balance positivo, auspicioso de este proceso, porque implica en primer lugar un mensaje claro a los grupos criminales de que no se va a tolerar que traspasen ciertos límites de ejercicio absoluto de la violencia, que se los va a perseguir, que esa persecución va a tener costos para ellos, que esos costos son la cárcel, porque hay una decisión firme también de la Fiscalía de perseguir penalmente esto. En segundo lugar, creo que hay una devolución de confianza también hacia las personas que generaron la denuncia, porque esas personas muchas han no solamente recuperado sus viviendas, sino también sus pertenencias, y claramente el barrio respira más tranquilidad cuando hay personas de estos grupos que terminan en prisión luego de haber ejercido tanta violencia en ese entorno, ¿no? Claro. Gustavo, capaz que no podemos preguntarte cuáles serán los próximos pasos de estas intervenciones, porque han sido operaciones sorpresivas para realmente tener una eficiencia policial, pero ¿cuál sería un siguiente paso en el caso de este proceso? ¿Hay articulado que puedan acercar a estos lugares policlínicas, seccionales policiales o alguna subseccional, como para de alguna manera acercar a los organismos del Estado? En las zonas que se ha intervenido y en las que en el futuro se vayan a intervenir, hay por un lado una decisión de tener una presencia permanente para desestructurar estos grupos que no se hacen en un solo operativo y con una sola presencia. Tengamos en cuenta que en los Palomares, por ejemplo, se va a cumplir ya un año de ejercicio sistemático de
una acción que tiene un objetivo muy claro, que era desestructurar a un grupo que tenía mucho poder en el lugar. Por lo tanto, lo primero es la presencia sistemática y contundente de persecución penal. Lo segundo es un shock de servicios públicos en la zona, que implica apertura de calles, acceso a líneas de ómnibus, mejor acceso a los servicios públicos en el lugar, cada uno en su entorno. Una cosa es una zona como Casaballe, Los Palomares, otro caso es distinto, como puede haber sido en Flor de Maroñas, en el complejo Quevedo o en la zona de la Cruz de Carrasco. Pero el componente de mejora de los servicios y de fortalecimiento de los servicios siempre está, y es el segundo. Y hay un tercer componente que es una reforma urbana en el lugar, es decir, cambiar la fisonomía de la estructura del barrio y de la estructura urbana, abriendo calles y generando mayor circulación para poder tener espacios de mayor integración. Esos son los tres componentes que son sistemáticos. Estas no son acciones de casualidad, no son acciones puntuales, son acciones que cuando se hacen tienen detrás una gran cantidad de trabajo sistemático de recolección de información, de chequeo de información, de búsqueda de testigos que finalmente hagan la denuncia y de acciones que entendemos que son certeras en la medida que las personas que terminan siendo detenidas en más de un 95% han sido procesadas. Y así cerrábamos esta entrevista con el sociólogo Gustavo Leal. Hasta aquí ha sido todo y con ustedes nos reencontramos en 7 días. Muchas gracias. Es hora de informar. Actualidad y realidad. Código Azul. Unicom Noticias. Unicom Noticias. Unicom Radio. Radio. Para llegar a todos.